Muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos una vez más en esta mañana de hoy jueves 21 de enero del año 2021. A este espacio titulado Bajo la sombra del Omnipotente. Así que quiero animarle en esta mañana para que juntos estemos en toda la disposición de recibir de parte del Señor lo que tiene para darnos en esta mañana. Quiero animarlo a que junto conmigo vayamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, que nos dice el Señor en su bendita palabra en esta mañana. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante, dice de la siguiente manera. Dice Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, versículo 7. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículos 3 al 14. Mucha gente asocia todos los acontecimientos que estamos viviendo con Mateo 24, pero Mateo 24 no está hablando de estos tiempos, donde dice que habrá guerras, rumores de guerras, que habrá pestes, que habrá... No está hablando de estos tiempos. Mateo 24 está hablando del tiempo cuando la iglesia del Señor ya no estará en esta tierra, y quienes van a padecer toda esta persecución van a ser precisamente todos aquellos que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación. Es a ellos a quienes se les dice que los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes. Aunque tiene mucho que ver y tiene mucho parecido con lo que se está viviendo ahora, definitivamente la iglesia en toda su historia jamás ha sufrido una persecución como la irá a sufrir en la gran tribulación. Así que hasta el momento podríamos decir que, a pesar de que en los primeros siglos, para hasta el siglo IV más o menos, hubo una gran persecución a los cristianos, sin embargo, algunos asocian todo lo que está pasando con persecución a la iglesia. Entonces yo he escuchado personas que dicen, pero ¿cómo si uno se sube a un medio de transporte y no se contamina? Uno va a un centro comercial y no se contamina. Uno va a la tienda y no se contamina. Pero uno entra a la iglesia cristiana y se contamina. Eso es persecución, y muchos lo asocian con persecución. Y no tiene nada que ver con persecución. Hoy en día, la verdad, el pueblo de Dios no está sufriendo como les correspondió a la iglesia naciente, ni como le corresponderá a los cristianos que se irán a convertir durante el periodo de la gran tribulación. Porque el texto nos dice en Mateo 24, versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes
por causa de mi nombre. Pero está hablando de aquellos que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación. Aunque nosotros aquí tengamos que padecer tribulaciones, no estamos diseñados ni puestos ni estamos en los planes de Dios para la gran tribulación. Así que hay que tener especial cuidado en asociar los eventos que se están dando ahora con sencillamente los acontecimientos que se darán allá en ese periodo. Cuando Mateo 24 se empiece a cumplir, la iglesia ya no estará aquí. La iglesia ya no estará acá porque sencillamente habla de varios elementos. Dice, y esto surge inclusive de una pregunta que hacen los discípulos a Jesús. Allá en el versículo 3 le dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Sí oyen? Asócielo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús empieza a responderles. Y lo primero que le dice es, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero no será el fin. Aquí está hablando de una prefigura del anticristo. Aquí está hablando de la religiosidad que se levantará en el mundo cuando el anticristo venga, que va a permitir que todo el mundo adore. Y sin embargo, habla más adelante de lo que él promete, que promete paz. Dice, muchos tropezarán y se entregarán, unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y quién va a ser el engañador de ese entonces? Pues el anticristo. Así que no está sucediendo, no está pasando Mateo 24 con el ahora, aunque tiene mucho que ver, tiene mucho parecido y todo lo que está sucediendo apuntará hacia, hacia ese evento. Y cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, igual no está hablando de ahora, sino está hablando precisamente de aquel momento, de aquellos que se van a convertir al Evangelio durante el periodo de la gran tribulación. Y en el versículo 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De quién está hablando? De los 144.000 judíos que van a ser sellados para predicar el Evangelio por todo el mundo. Así que no hay que asociar Mateo 24 con los acontecimientos que se están dando ahora. Va a ser el caos mundial que se va a desatar en la tierra durante el periodo de la última semana de Daniel o el periodo de la gran tribulación. Es ese caos mundial que va a afectar a los hombres directamente, los juicios de Dios sobre esta tierra, que muy seguramente no van a afectar a la iglesia, porque la iglesia ya estará con el Señor, ya se habrá ido con el Señor. Pero ¿a quiénes va a afectar? Pues a quienes se queden. ¿A quiénes va a afectar? A quienes se conviertan durante ese periodo. A ellos es que está diseñado versículo 9, donde dice que los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. ¿A quiénes? A esos que se van a convertir durante la predicación de los 144.000 judíos que van a estar predicando durante todo el mundo. A ellos es porque esto es un preámbulo a la segunda venida del Señor. Mateo 24 es eso, un preámbulo a la segunda venida del Señor. Y cuando el Señor venga, cuando llegue el momento de la segunda venida del Señor, la iglesia no estará aquí en la tierra, la iglesia ya al contrario, vendrá con el Señor a reinar en esta tierra. Así que hay que tener especial cuidado al diferenciar eso. ¿Qué tiene que ver con eso? Quiero resaltar de acá de todo esto, el versículo 9, donde habla de la persecución, donde habla de, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aunque en esos tiempos hay persecución, en el tiempo de la gran tribulación esa persecución va a aumentar hacia todo el pueblo de Dios que se va a convertir, porque mucha gente se va a convertir al Señor. De hecho, se cree que en esa última semana de Daniel, de años, es decir, 7 años, se van a convertir más personas que las que se han convertido durante estos 2000 años de la historia de la iglesia.
Es decir, a nosotros nos quedó grande evangelizar, pero esos 144.000 judíos que van a ser sellados van a evangelizar por todo el mundo y las conversiones van a ser masivas. Pero hay una marcada diferencia. A ellos, por su fe, por mantenerse firmes en la fe, les va a costar la vida. Dice que los matarán y serán entregados a tribulación. Es decir, a ellos, los que se conviertan durante ese periodo, les va a costar más difícil. Así que hay muchos elementos por los cuales obrar acá. Unos, porque nosotros como iglesia podamos estar firmes cuando Cristo venga por ella, podamos ser hallados, podamos ser hallados dignos de irnos con el Señor, que estemos preparados. Dos, orar por todos aquellos que no conocen al Señor, porque sencillamente esas personas son las que van a pasar ese periodo de la gran tribulación. Son los que se queden acá cuando venga el Señor por su iglesia, son los que les va a costar, definitivamente, si se quieren convertir al Evangelio, les va a costar la vida. A nosotros, como lo he dicho en otras ocasiones, lo único que nos cuesta a nosotros es madrugar a orar. La verdad es que la iglesia de hoy no está siendo tan perseguida. La iglesia de hoy la tenemos fácil, la tenemos fácil. Y a pesar de que en los primeros siglos se desató una gran persecución hacia la iglesia cristiana, no será nada comparada o comparable con lo que van a sufrir aquellos convertidos durante el periodo de la gran tribulación. Así que va a ser más tremendo todavía. Y sin embargo tomamos como ejemplo aquellos de la iglesia del primer siglo que dieron sus vidas por la causa de Cristo. Hoy en día no hay cristianos dignos de persecución. Hoy en día la verdad que el evangelio es un evangelio muy light. Hoy en día la verdad que nosotros la tenemos fácil. Nosotros lo más extremo que hacemos es madrugar a las 5:30 de la mañana, madrugar. Y sin embargo pensamos a veces que hacemos mucho para el Señor. No, nadie nos está persiguiendo, mi querido, nadie. Hermano, usted todavía tiene libertad de salir a la calle y predicar el Evangelio, de andar con su Biblia debajo del brazo, a pesar de que hay países donde sí les cuesta un poquito más difícil, pero igual eso no es nada comparable, o sea, la tenemos suave. Los cristianos de esta época la tenemos suave, pero sí hay alguien que está haciendo, que sufre más que otros, los que están fuera de sus casas, los que están fuera de sus hogares, los misioneros, aquellos que están fuera de sus países, de sus costumbres. Ellos sí les ha tocado un poquito más difícil, pero sin embargo la persecución que se ha desatado sobre los cristianos no es nada comparable con lo que vendrá para aquellos que se van a convertir durante ese periodo. Así que acompáñeme a orar en esta mañana, pues uno, porque nosotros estemos preparados y no nos corresponda después tener que dar la vida por la causa de Cristo, por confesar a Cristo, como les va a corresponder a muchos. Y lo otro, pues que hay muchas personas que están en riesgo, quienes les corresponda pasar por la gran tribulación. Si se quieren convertir al Evangelio, les va a costar la vida, tienen que pagar con su vida. Nosotros lo mínimo que pagamos es que se rían de nosotros, que nos digan locos, y a veces nos sentimos por eso. A veces por eso, ya me dijeron loco, ya mi familia no me saluda porque me volví cristiano, y a veces hasta lloramos por eso, mientras que a otros les va a corresponder más difícil y la tienen más difícil que aún nosotros mismos. Por ejemplo, la iglesia de las grandes capitales, la iglesia de las grandes capitales, con todo respeto lo digo, son clubes donde vamos cada 8 días a encontrarnos, a escuchar canciones cristianas, a pasarla bueno, a tomar tintico, y nos vamos para la casa y pensamos que ya hicimos mucho para el Señor. Estar dispuesto a dar la vida por la causa de Cristo, yo creo que muy pocos, yo creería que muy pocos que estén dispuestos a decir, máteme si quiere, pero yo soy cristiano. Dios nos ayude porque estos tiempos están difíciles y el mismo Señor dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Porque muchos van a apostatar de la fe, muchos no van a aguantar el voltaje y van a terminar vendiendo la fe, van a terminar vendiendo sus principios cristianos, van a terminar negando al Señor, y Dios nos ayude. Eso es lo que deberíamos estar orando como iglesia, más que otras cosas. Las otras cosas son secundarias y finalmente eso viene por añadidura. Así que lo que realmente importante es lo que está por venir y lo que está por suceder y por acontecer. Y yo creería que el Señor está más cerca que lo que Él mismo dijo. Ya como dijo por allá Pedro, creo que fue, dijo que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Así que Dios nos ayude a mantenernos firmes, a no desmayar, a permanecer, a perseverar en esta carrera de la fe. Amado Padre, te damos gracias y hoy te bendecimos, Señor.
Señor, los discípulos tuyos tenían inquietudes acerca del futuro. Tenían inquietudes, bendito Señor, Dios de la gloria, de qué iría a pasar, de qué iría a suceder a futuro. Definitivamente, Señor, Dios de la gloria, estos discípulos querían impresionarte. Estos discípulos querían, Señor, Dios de la gloria, dejarte admirado y impresionado por el majestuoso templo que les había levantado Herodes. Por querer congraciarse con los judíos, les había edificado un templo. Y ellos tenían, era su orgullo nacional, el templo de Herodes. Y cuando pasan al frente del templo, los discípulos empiezan a mostrarle a Jesús como para querer impresionarlo con ese majestuoso templo. Por allá en Mateo 24 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor aquí, por supuesto, está hablando de un periodo que sucedería en el año 70 después de la venida de Cristo. Es decir, después de su primera venida en el año 70, por allá el Imperio Romano permitió que sitiaran a Jerusalén y destruyeron el templo. Allí se cumple esta primera profecía, donde el Señor dijo sencillamente que no quedaría piedra sobre piedra. Y esto hace que surja una inquietud en los discípulos y le preguntan, Señor, entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen tres preguntas al Señor y el Señor empieza a contestarles. Y lo primero que le dice es, pilas, que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque va a venir el anticristo. ¿Por qué? Porque va a venir engañador. ¿Por qué? Porque se van a levantar las religiones. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer adorar. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer ser una religión. ¿Por qué? Porque el anticristo, después de 3 años y medio de su gobierno, sencillamente va a exigir adoración de todo el mundo. Todas las religiones del mundo tendrán que volcarse a adorar al anticristo. Y allí, señores de la gloria, nos habla de que va a haber 144.000 sellados, de que van a haber 444.000 judíos predicando el evangelio y que muchos se van a convertir al evangelio durante ese periodo. Y sin embargo, a ellos les va a costar la vida. El Señor les dice, pero los van a perseguir, los van a matar, los van a entregar a tribulación. Y sin embargo, bendito Señor de la gloria, Él mismo dice que el que persevere hasta el fin, el que alcance, el que se aguante ese voltaje, solamente ese va a ser salvo. Bendito Señor, aunque Dios de la gloria, este texto está, dice, y es escatológico, es Señor Dios de la gloria hablando de esos tiempos futuros, no tiene nada que ver con este tiempo, aunque Señor Dios de la gloria hay muchos parecidos, hay muchas cosas que son parecidas, pero la verdad, bendito Señor, hablando de la persecución de la iglesia, bendito Señor Dios de la gloria, en los primeros siglos, bendito Señor Dios de la gloria de nuestra era, sí les costó a nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos, les costó, señores de la gloria, Padre amado, sus vidas por la causa de Cristo. Eran hombres que, señores de la gloria, y ni siquiera los mataban, señores de la gloria, por la causa de Cristo. A veces los mataban, era más por rebeldía hacia el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir eso? Que sencillamente, bendito Señor, por ejemplo, el Imperio Romano, Dios de la gloria, imponía que tenían que, los hijos de todos los muchachos tenían que ir a prestar servicio, en ser soldados del Imperio Romano. Pero esos soldados tenían que sencillamente dar adoración al César, tenían que dar adoración al César del momento. Y por supuesto los cristianos no estaban dispuestos a darle adoración a otro nada más que al Señor Jesucristo. Así que por esa cuestión ellos se rebeldizaban contra el Imperio Romano. Mi hijo no va a prestar servicio, mi hijo no va porque tiene que ir a adorar al César. Y eso hacía que el imperio sencillamente se volcara contra los cristianos por soberbios. No era porque, de hecho no los mataban por ser cristianos como tal, porque de hecho el mismo Imperio Romano permitía que todos los que adoraban a algo o a alguien lo adoraran, con tal de que oraran por el imperio. Es decir, el Imperio Romano había usado las religiones sencillamente para fortalecerse. Ellos sabían que los que seguían tal o cual X o Y Dios, sencillamente ellos irían a orar a ese Dios por el imperio, por el emperador, y eso haría que el imperio se volviera más fuerte. Así que el Imperio Romano no prohibía realmente la adoración. Al contrario, ellos dejaban que adorara siempre y cuando no causara caos, desorden en las calles. Siempre y cuando no hubiese desorden, podían adorar, podrían hacer sus ritos.
y ahí también están los judíos. El problema era que los judíos, después de que se volvieron cristianos, se levantaron contra el imperio y entonces no querían someterse al imperio porque lo único que querían era adorar al Señor Jesucristo. Algo más o menos parecido a lo de hoy, más o menos parecido a lo de hoy. Hoy en día nos toca pagar impuestos, entonces nosotros decimos, yo no pago impuestos sencillamente porque el gobierno se los roba y no pagamos. Entonces después cuando nos cierran el negocio, cuando nos pasan una multa, entonces nos decimos que es persecución. Y no es ninguna persecución. A veces es causa de la misma, el no querer someterse. Por eso Pablo oraba tanto y le rogaba tanto a Timoteo y le decía, Timoteo, yo ruego ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sería que se podía ser honesto en medio de un imperio cruel? No se podía. Entonces, para que la iglesia pudiera tener libertad de adorar a Cristo, pues tendría que cumplir con las leyes terrenales que había en el imperio, pagar los impuestos, en este caso, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas y después decimos, le echamos la culpa que es que nos están persiguiendo. No, la verdad, no hay ninguna persecución. La verdad, para mí, yo creo que no hay ninguna persecución. Esto no es persecución, sencillamente son cosas que se dan, porque la verdadera persecución se va a desatar realmente, directa, enfocada hacia los cristianos, espero allá por allá en la gran tribulación. Aunque ahorita, señores de la gloria, Padre amado, vemos que hay países donde, bendito Señor de la gloria, ser cristiano es un delito, pero vuelva a lo mismo, sencillamente porque eso hace que nos volquemos contra las leyes. Y a veces, Señor de la gloria, Padre amado, Señor, cuando tú mismo dijiste que, Señor de la gloria, cumpliéramos las leyes porque las leyes fueron puestas por ti, Dios de la gloria, dadas a los hombres. Lógicamente, leyes que estén dentro de los parámetros de lo justo. Sin embargo, bendito Señor de la gloria, a veces nosotros somos un poquito, señores de la gloria, Padre amado, necios en esa parte. Señor, nos volcamos, no queremos cumplir, Señor de la gloria, con las normas, y después cuando viene cuando viene la justicia a imponernos el orden, entonces nosotros decimos que es que nos están persiguiendo. No, 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 no. Hay que tener claridad con eso. Señor de la gloria, oro a ti, Señor de la gloria, por esos países donde realmente sí son perseguidos los cristianos, por esos países por allá como en la India, por esos países por allá como en África, por esos países de allá del Oriente, por esos países asiáticos, donde verdaderamente allá, señores de la gloria, persiguen a los cristianos. Y allá no persiguen solamente a los cristianos evangélicos. Cuando persiguen allá a los cristianos, los asocian también con los católicos o todo lo que tenga que ver con Cristo. Así que, señores de la gloria, oro a ti, Señor, en esta mañana por todos los misioneros que están por allá en otros países, que sencillamente, Señor de la gloria, ellos sí están dispuestos, bendito Señor, a rendir sus vidas. Ellos están dispuestos, bendito Señor, a dejar su cultura, a dejar sus familias, a dejar sus costumbres, a dejar la comodidad, Señor, a dejar inclusive las ciudades, Señor, para internarse en las selvas, para internarse por allá, bendito Señor de la gloria, por la causa de Cristo, bendito Señor de la gloria, y que a veces, sin embargo, no ven nada, y sin embargo se mantienen fieles, bendito Señor, padeciendo situaciones difíciles, Padre Santo, allá en otros países, en otros lugares. Hoy oro a ti por ellos, bendito Señor, y clamo, bendito Padre amado, que, Señor, les fortalezcas a los misioneros que están, Señor de la gloria, en otros países, que están, Señor, en otras condiciones, bendito Señor. Oro por ellos, bendito Señor, clamo por ellos, Padre amado, clamo por los que están aquí en Colombia, bendito Señor, Dios de la gloria, a lo largo de las selvas, en el Amazonas, en la Guajira, bendito Señor, hombres y mujeres que, Señor de la gloria, un día determinaron, bendito Señor Dios de los cielos, Padre amado, sencillamente, Señor Dios de la gloria, atender ese llamado, ir a otras naciones, ir, Padre amado, a las fronteras transculturales, bendito Señor, para llevar tu palabra. Y en estos tiempos, bendito Señor de la gloria, tienen, Padre amado, doble tribulación prácticamente, Señor, porque por un lado está el tema que estamos viviendo, Señor, a nivel mundial, y por otro lado, bendito Señor de la gloria, Padre amado, sencillamente las situaciones por causa, bendito Señor, del ministerio que están desarrollando por allá donde les corresponda, bendito Señor, metiéndose a las selvas, metiéndose, Señor de la gloria, a las etnias,
montañas, Padre amado. Oramos por ellos, Señor Dios de la gloria, porque ellos, Señor Dios de la gloria, un día la tuvieron clara a ese llamado, Señor, y sencillamente, Dios de la gloria, decidieron, Señor, Padre amado, dejar de lado toda la comodidad, bendito Señor, para irse, Padre amado, a incomodarse, bendito Señor, Dios de la gloria, a pasar dificultades, a pasar luchas, a pasar, bendito Señor, Dios de los cielos, situaciones difíciles, Padre amado. Por eso oramos por tantos que están, Señor, en las selvas, que están, Padre amado, en las montañas, que están, Padre amado, Dios de la gloria, por allá en otros países, Señor, donde nadie iría, bendito Señor, países como Sudán. Sudán es un país, bendito Señor, Dios de la gloria, en África, que bendito Señor de la gloria, históricamente, Señor Dios de la gloria, tiene fama desde donde más cristianos se persiguen, en Sudán. Bendito Señor Dios de la gloria, allá, Padre amado, esos que están allá, esos misioneros que están por allá en Bangladesh, esos misioneros, bendito Señor Dios de la gloria, que están por allá en la China, que están en Japón, que están, bendito Señor Dios de la gloria, en países musulmanes, que están, bendito Señor, por allá en otros lugares, bendito Señor Dios de la gloria, donde realmente sí están padeciendo persecución, donde realmente sí están teniendo, señores de la gloria, dificultades por la causa de Cristo. Hay países donde, bendito Señores de la gloria, no se puede hablar de Cristo abiertamente. En los países musulmanes, bendito Señores de la gloria, allá no puede uno decirle a la gente, Cristo te ama, por las calles, porque el hecho de nombrar a Cristo en la calle o en cualquier lugar, eso ya es sinónimo o de expulsión o de encarcelamiento y aún hasta de la misma muerte, Padre amado. Dios de la gloria, se ha creído inclusive que los musulmanes, bendito Señor Dios de la gloria, cuando sus hijos, Padre amado, declaran su fe en Cristo, Padre amado, inclusive sus mismos padres van y los entregan, Dios de la gloria, inclusive a la muerte, porque eso es una traición al Islam, y traicionar el Islam es lo más delicado para un musulmán, y tiene que pagarlo aún con la propia vida. Así que, bendito Señor de la gloria, ser cristiano en esos países musulmanos no es fácil, ser cristiano en esos países hindúes no es fácil, bendito Señor, y allá hay gente, señores de la gloria, que están haciendo una tarea, allá hay antorchas, allá hay luminares de Cristo, gente, bendito Señor, de varios países que están allá, Padre amado, haciendo la tarea de predicar el Evangelio, y como bien decíamos hace un momento, Señor, allá no pueden llegar abiertamente como lo hacemos aquí en los países latinos, llegar de abiertamente, Señor, y hacer campañas evangelísticas, y señores de la gloria, salir a evangelizar por las calles, por los parques, y repartir tratados y hablar de la Biblia abiertamente. Por allá no se puede, allá no puede la gente llegar, bendito Señor, de una vez abiertamente a hablar de Cristo. Tienen que, señores de la gloria, pasar un proceso, bendito Señor, donde primero tienen que hacer amistades, tienen que, Señor, ser muy sutiles, bendito Señor, para la forma de predicar a Cristo. Inclusive tienen que hacerlo hasta escondidas, bendito Señor, Dios de la gloria, y es una situación bastante difícil, Padre amado, porque es romper con las culturas, bendito Señor de la gloria, y tener que a veces callar, bendito Señor, lo que se quiere proclamar. Por eso, señores de la gloria, oramos a ti por tantos misioneros que están en el mundo, por tantos misioneros que están esparcidos a lo largo, Señor, de las selvas, de las montañas, de los lugares étnicos, de los ríos, donde no iría cualquiera, bendito Señor, sino alguien que simplemente tuviera el llamado. Allá no va cualquiera, hay que tener llamado, hay que tener, Padre amado, Dios de la gloria, claridad de lo que se va a hacer por allá en esos lugares, Padre amado. A veces hay gente que dice, yo quiero ser misionero, pensando que es que se va a ir a pasear y a pasear, bendito Señor, y a viajar por el mundo. Eso va mucho más allá, bendito Señor de la gloria. Por eso oro a ti, por todos aquellos hermanos que están, Padre amado, a lo largo de este mundo, de este planeta, llevando, Señor, el Evangelio, llevando tu palabra, bendito Señor, Dios de la gloria, en circunstancias difíciles, Padre amado, aún contra enfermedad, aún contra la cultura, aún contra situaciones de orden social, aún contra, Señor de la gloria, de orden natural, aún contra orden, Padre amado, de todas las índoles, bendito Señor, pero allá están ellos, Padre amado, allá están ellos llevando tu palabra porque han tenido claridad de un llamado, y por eso oramos a ti por ellos, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, porque como bien hemos aprendido, bendito Señor, Dios de la gloria, todos somos misioneros, y misiones se hacen con los pies de los que van, con las manos de los que dan, y con las rodillas de los que oran, Padre amado. Por eso, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, hoy, Señor, como mínimo, lo que podemos hacer desde esta orilla, Señor, es orar por ellos, clamar por ellos. Ellos sí están en situaciones difíciles, personas que, Señor, están al otro lado del mundo, Señor, Dios de la gloria, jóvenes que, Padre amado, Dios de la gloria, la tienen clara, como Alejandro Amariles, como su esposa, bendito Señor, Padre amado, oro a ti por Gustavo Valencia, Señor, por, Padre amado, tantos
tantos que están por allá fuera del país, bendito Señor, llevando tu palabra, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, llevando el mensaje del Evangelio, por tantos misioneros, bendito Señor, Dios de la gloria, de diferentes, Padre amado, Señor, escuelas de misioneros, Padre amado, llevando tu palabra, que se han preparado, que se han capacitado, que han entregado, que han renunciado, Dios de la gloria, por ir y llevar tu palabra a otros lugares. Padre amado, Dios de los cielos, a veces, Señor, Dios de los cielos, Padre amado, hablamos de persecución a la iglesia, pero realmente, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, Señor, Dios de los cielos, quienes estamos en las ciudades, quienes estamos en las capitales, realmente, Señor de la gloria, nadie nos está persiguiendo. Eso es puro, Señor de la gloria, Padre amado. A veces, Señor de la gloria, puras palabras de las mismas personas, bendito Señor, es que nos están persiguiendo. ¿Quién está persiguiendo? Nadie te está persiguiendo. Nadie, porque, Señor de la gloria, si te estuvieran persiguiendo ya te habrían tal vez hecho cosas que serían terribles, como le costó a la iglesia del primer siglo, donde, Señor Dios de la gloria, nuestros hermanos del primer siglo les tocaba, Señor de la gloria, por la causa de Cristo, ser devorados por leones, ser devorados por perros salvajes, ser empalados, Dios de la gloria, ser rociados con querosene y prendidos vivos, ser, Dios de la gloria, eran torturas, Dios de la gloria, locas que hacía el Imperio Romano hacia aquellos que, Padre amado, Dios de la gloria, se confesaban ser cristianos. Y es más, a los que mataban ni siquiera eran todos los cristianos, mataban eran los líderes. Eran los líderes cristianos, no mataban a todo el que dijera ser cristiano, perseguían era a los líderes, a los que estaban a la cabeza, como decir los pastores, los líderes del cristianismo, a ellos eran perseguidos, como Pedro, como Juan, como Jacobo, eran a ellos, no era a todo el mundo que fuera cristiano. Sencillamente, Padre amado, a veces pensamos que eran a todos los cristianos que perseguían, no, eran a los líderes que mataban, como Lutero, por ejemplo, hombres que se levantaron, que se pararon un día, Señor, en la raya de decir, Padre amado, defiendo el Evangelio, hago apología del Evangelio, Señor de la gloria, defiendo la palabra del Señor. Esos hombres que se pararon firmes, benditos señores de la gloria, por aclamar a Cristo, esos hombres fueron los que padecieron persecución. No fue a todos los cristianos como a veces se cree, Padre amado, fue a los líderes. Sin embargo, había personas que, Señor Dios de la gloria, si veían que a su líder lo cogían para matarlo, sencillamente él decía, yo me hago matar con mi líder, yo también quiero que me sacrifiquen a mí. Y sin embargo, bendito Señores de la gloria, Padre amado, eran situaciones difíciles, Padre amado. A veces inclusive los mismos cristianos, Dios de la gloria, iban a adorar al Señor en las cavernas o en los sepulcros donde estaban sepultados los cristianos para estar de alguna manera, sentirse cerca a ellos, bendito Señor de la gloria. Había situaciones de ese tipo, Padre amado, Dios de la gloria. Por eso hoy oramos a ti, bendito Señor, por la iglesia contemporánea, por la iglesia de hoy, por la iglesia que la tiene fácil, por la iglesia, bendito Señor de la gloria, Padre amado, que realmente lo máximo que nos puede dar, bendito Señor, es que nos enfermemos. Lo máximo que nos podemos, señores de la gloria, sufrir es que nos boten del trabajo por ser cristianos, pero eso tampoco se ha dado, eso tampoco se ha venido dando, bendito Señor. La verdad, los que estamos en las ciudades, bendito Señor, la tenemos fácil, y a veces, Señor, nos quejamos, y a veces, bendito Señor, lloramos, y a veces pensamos que qué situación tan difícil, y la verdad que no, bendito Señor de la gloria, para ser comparados, Señor, con los cristianos del primer siglo, y comparados, Señor Dios de la gloria, con los quienes verdaderamente irán a padecer persecución, que serán aquellos que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación, aquellos benditos señores de la gloria que se van a quedar aquí en el rapto, que no van a clasificar, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, porque no todo el que me dice Señor, dijo el Señor, va a pertenecer al reino de los cielos, y mucha gente, Señor de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, se quedará. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, pilas, que nadie los engañe, ni siquiera a ustedes mismos, porque el mismo Señor dijo, no se engañen a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y a veces, señores de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, muchos andan engañados, que porque van a un templo, que porque se saben todas las canciones cristianas, muchos andan engañados, bendito Señor, que porque se saben la Biblia de pasta a pasta, ya van para el cielo. Y señores de la gloria, ayúdanos a examinarnos, ayúdanos a reflexionar en eso, ayúdanos a tomar en serio, Padre amado, Dios de la gloria, este plan, Dios de la gloria, de eternidad, Señor de la gloria, que sea la pregunta diaria que nos hagamos, bendito Señor, cotidianamente. Señor, si Cristo viniera hoy, ¿me voy con Él
o si Cristo me pidiera hoy, ¿me voy con Él? ¿Realmente me voy con Él? Señora, ¿será que esa es la pregunta que nos hacemos, Padre amado? Dios de la gloria, todos los días como pueblo de Dios, y que oremos, bendito Señor, Dios de la gloria, unos por otros, para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe no se caduque, para que no negociemos nuestros principios cristianos, bendito Señor, Dios de la gloria, porque Jesús dijo, aunque hablaba de aquellos que se van a convertir en el periodo de la gran tribulación, está hablando de eso, dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No está hablando de la iglesia, aquí no está hablando de la iglesia, porque si fuera de la iglesia entonces sería por obras, y nosotros no nos salvamos por obras, nosotros nos salvamos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y perseverar es una obra. A veces pensamos que ese texto no está diseñado para la iglesia. No es para la iglesia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No, 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 no. Tú ya eres salvo desde el momento en que has creído en Cristo. Desde el momento en que has creído en Cristo, ya eres salvo. Si has nacido de nuevo, ya eres salvo. Dice por allá 1 Corintios capítulo 3, dice, aunque seremos salvos como por el fuego. ¿De qué está hablando? De aquellos que sencillamente van a haber recompensas y va a haber pérdida. ¿Qué va a perder el que no recibe recompensa? Pues va a perder privilegios, va a perder recompensas, pero no va a perder la salvación. Porque dice, aunque será salvo como por el fuego. Así que el que ha sido salvo, pues sencillamente no va a perder la salvación. El que nació de nuevo, créame, el que nació de nuevo, el Señor dijo, yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Puede que mucho cristiano que haya nacido de nuevo y diga, se retire por un tiempo, salga, se vaya para el mundo. Pero ¿saben una cosa? El Señor no va a dejar que tú te pierdas porque ya eres un hijo de Dios. Dice por allá en Hebreos capítulo 12, dice que el Señor que a sus hijos, es decir, a los que han nacido de nuevo, a sus hijos, así se quieran apartar, así se quieran ir al extremo del mundo, apartarse de Dios, lejos de Dios, el Señor así sea de las orejas los va a traer. Porque el Señor dice, Dios de la gloria dice que a sus hijos los disciplina, porque al que no disciplina no lo tiene por hijo, sino por abortivo. Así que este texto de aquí, que el que persevere hasta el fin será salvo, no está hablando de los cristianos, no está hablando de la iglesia, porque el que ha nacido de nuevo, mi querido, ya es salvo. Perderá recompensa si es necio, perderá recompensa si es flojo, perderá recompensa si no le quiere servir al Señor, pero la salvación no la va a perder. Clasifica, pasa raspando, como decimos así, según 1 Corintios capítulo 3, por allá en los capítulos 9 en adelante. Léelo si quiere. Y dice, aunque será salvo como por el fuego. Es más, el mismo Señor, por allá hablando a los judíos, les dijo por allá, les dice, la voluntad de mi Padre es que lo que Él me entregó, yo lo resucite en el día postrero. Ahí el Señor también está asegurando que los que son de Cristo, no se perderán, no se perderán. Que si se quiere apartar, que si se quiere separar de Cristo, así sea de las orejas, Cristo lo vuelve a traer, pero no lo dejará perder. El que nació de nuevo ya nació, no se puede nacer dos veces, ni se puede desnacer. Ya el que nació, nació. Ahora le toca es crecer, así de sencillo es. Así que, señores de la gloria, cuando está hablando de aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos, serán aquellos convertidos durante el periodo de la gran tribulación. Se van a convertir muchos, pero les va a costar la vida. La vida, van a tener que pagar su fe con la vida. Es a ellos que se está refiriendo. Y Señor de la gloria, desde esta orilla oramos para que no nos toque ir a llegar allá. Oramos por nuestras familias para que no les toque llegar allá. Oramos por nuestros conocidos para que no les toque llegar allá. Ahora que hay tiempo, ahora que hay esperanza, señores de la gloria, ahora que hay oportunidad, sea el tiempo en que se vuelvan a ti. Sea el tiempo en que vengan a ti. Sea el tiempo, Señor Dios de la gloria, en que se conviertan a ti. Ahora, Señor, ahora que hay esperanza, ahora que hay tiempo, ahora que hay oportunidad, que ese sea el momento, Señor Dios de la gloria, que nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, todos ellos que no conocen de ti, Padre amado, sea el tiempo que se vuelvan a ti. Que se arrepientan, Dios de la gloria, que no tengan que pasar por ese periodo de la gran tribulación y después decir, ahora sí me quiero convertir y tener que pasar dificultades con su propia vida, Señor. Hoy en día, Señor Dios de la gloria, como bien he dicho hace unos momentos, Padre amado, ser cristiano lo más extremo que hacemos es madrugar a orar. Es lo más extremo que hacemos, la verdad que sí. Es lo más extremo que hacemos. A un predicador importante se le preguntó que si ahora se habla de mega iglesias, que si ahora se habla de cristianos que hemos crecido por todo el mundo, que ahora estamos, mejor dicho, permeando todo el mundo los cristianos, entonces ¿por qué no impactamos el mundo?
Entonces, ¿por qué el cristianismo no está impactando el mundo? ¿Por qué lo está impactando otras cosas y no el cristianismo? Si somos tantos, si somos muchos, si somos mega iglesias, ¿por qué no estamos impactando el mundo? A la respuesta que se le dio a aquel interrogatorio fue porque no hay cristianos dignos de persecución, porque no hay cristianos dispuestos a pagar el precio por la causa de Cristo. Y esa es una gran realidad. Hoy el evangelio es un evangelio light, un evangelio liviano, un evangelio que todo el mundo quiere, sencillamente busco a Cristo a ver qué me da, pero no estamos dispuestos realmente a pagar el precio. La verdad del evangelio de hoy, de la iglesia posmoderna, es un evangelio suavizado, un evangelio que, Señor de la gloria, Padre amado, los hemos vuelto light. Sencillamente, como bien dijo alguien, hoy en día, Señor de la iglesia, de la gloria, la iglesia es una iglesia señorita, una iglesia que no quiere dar hijos, porque no quiere deformarse, porque no quiere padecer, porque no está dispuesta a padecer lo que verdaderamente significa la causa de Cristo. Señor, perdónanos, Padre amado, Dios de la gloria, porque como que se nos ha olvidado el norte, se nos ha olvidado lo que significa, Señor Dios de la gloria, ser verdaderamente tus discípulos, Padre amado. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Rey del Cielo. Ayúdanos a tener claridad, Señor, de lo que significa, bendito Señor, esta decisión que un día tomamos. Hoy te damos a ti toda la gloria, Padre amado, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que haces. Y gracias, Señor, por lo que harás, Padre amado, en medio nuestro. A ti te damos, Señor, toda la gloria. A ti te damos, Señor, toda la honra, toda la alabanza, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados, mis amadas. Dios me los bendiga a todos y todas. Hoy es jueves 21. Permítame, miro mi almanaque aquí. Jueves 21, sí, jueves 21 de enero del año 2021. Así que Dios nos ayude, mis amados, a perseverar en esta carrera de la fe, porque de verdad que vienen situaciones un tanto no muy alentadoras para este mundo que estamos viviendo. Y ahí estamos usted y yo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y el Señor dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de mi Padre, esos permanecen para siempre. Que Dios nos ayude. Y lo dijo Juan, aquel que escribió el Evangelio de Juan, el que estamos estudiando, ese mismo Juan, el apóstol, ese Juan que nos está contando el relato de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, como hijo de Dios, pero también como hijo del hombre, es decir, como 100% humano, como 100% divino. Ese Juan nos está contando el relato de una historia que vivió Jesús frente a la sanidad de un ciego de nacimiento. Recordémoslo allá en el capítulo 9 de Juan, donde el Juan mismo nos habla de lo que sucedió con este que había sido ciego, que había recobrado la vista y que está ahora frente a un interrogatorio que se le está haciendo de parte de los líderes religiosos. Recordemos un momentico, por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 18 en adelante, miremos lo que dice ahí en el capítulo 9, 18, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba a Cristo, entonces fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Aquí dice que entonces volvieron a llamar al discípulo, al que había sido ciego, perdón, verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Así que ahí nos dejó el apóstol Juan en la última vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos. Vimos que los fariseos se ofendieron ante la respuesta del que había sido ciego. ¿Ustedes quieren volver a oír lo que ya tanto les he dicho? ¿O es que se quieren volver a hacer, o se quieren hacer discípulos de Cristo? Y esto les ofendió. Y ellos ofendidos inmediatamente resaltaron a Moisés. Dijeron, no, 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 usted es discípulo de él. Nosotros somos discípulos de Moisés. Queriendo dar a entender de que pues para ellos Moisés, como Abraham, era más importante que el mismo Jesús. Para ellos pertenecer a ser discípulo, pertenecer a la cátedra de Moisés, es decir, ser discípulo de Moisés o ser descendiente del linaje de Abraham, para ellos era lo máximo y ellos pensaban, ya que con esa situación ya tenían prácticamente la situación de salvación solucionada. Así que en el capítulo anterior el mismo Señor o ellos mismos muestran cómo se habían glorificado por el hecho de pertenecer a Abraham. Recordémoslo, en el capítulo 8, versículo 39, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿cierto? Porque Abraham no estaría dispuesto a matar a Jesús. Abraham inclusive, por allá mismo el Señor dice, inclusive Abraham se gozó, vio mi día y se gozó. Es decir, Abraham vio a Jesús no solamente viniendo aquí a la tierra a salvarlo, a salvar la humanidad 2000 años después, porque entre Abraham y Jesús hay 2000 años. Y Abraham dice Jesús que vio su día, dice el Señor. Abraham vio mi día. Y posiblemente fue el día cuando Jesús vino a salvar la humanidad, pero tal vez Abraham, creo que su fe trascendió mucho más allá. ¿Se acuerdan que hablábamos en días anteriores? Que posiblemente Abraham no solamente vio el día en que Jesús vino como el niñito Jesús a salvar la humanidad, sino que lo vio viniendo como el Rey de Gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo a establecer su reino milenial en esta tierra que todavía no se ha dado. O sea, la fe de Abraham trascendió, pero lo que queremos resaltar aquí es que los judíos sencillamente tenían ese concepto de que por ser linaje de Abraham o por ser discípulo de Cristo, ya sencillamente con eso tenían suficiente para ser salvos, no necesitaban de otro Salvador, aunque esperaban un Mesías, pero era un Mesías político, recordemos eso. Así que ni Moisés ni Abraham definitivamente, por más que los idolatraran prácticamente, no podrían salvarles. Ni Moisés ni Abraham podría traer la salvación a la nación de Israel y mucho menos al mundo. Así que parece que su confianza estaba en su origen racial como judíos. Dice, nuestro padre es Abraham. Eso decían ellos. Y en su buena formación también, como lo decía hace un momento, espiritual, hablando de Moisés. Nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces, si notan los dos conceptos que tienen acerca de estos dos personajes, de estos dos patriarcas, primero dice, nuestro padre es Abraham, pero también dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces eran los dos pilares que ellos tenían y con los que ellos se aseguraban y se mantenían seguros y plenos de ser salvos por eso. Así que frente a estos personajes tan importantes, del pasado, ¿quién sería Jesús para ellos? Jesús, sabiendo que venía de Nazaret, sabiendo que sencillamente venía de un pueblo que no aportaba nada al imperio, así que sencillamente para ellos era más importante Moisés, Abraham, que aún el mismo Jesús. Así que le dijeron, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Oigan eso, le contestan al que había sido ciego. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Sí notan? Qué tremendo. Ellos sabían que Dios había designado a Moisés para que fueran su mayor legislador y no sabían nada acerca de Jesús. Ellos sabían que Moisés había libertado al pueblo de Israel de Egipto, que los había sacado de la esclavitud con mano poderosa. Ellos conocían todo eso, que Dios le había entregado la ley a Moisés, sencilla en el monte Horeb, que le había entregado los mandamientos allá, las tablas de la ley, que le había entregado todas las indicaciones de cómo sería la adoración, cómo sería la forma de llevar los sacrificios, cómo sería la forma de llevar las fiestas judías. Ellos conocían a Moisés, todo eso lo conocían como su legislador.
como el hombre que Dios le había hablado, Dios le había hablado para entregarle todas las leyes de cómo debía regirse la nación de Israel en la parte espiritual, en la parte religiosa. Pero de Jesús, ellos no lo conocían. Ese Jesús, ¿de dónde salió? Ellos simplemente lo ven como un simplemente hombre mortal. Así que según ellos, no tenían prueba alguna de que Jesús viniera verdaderamente de parte de Dios. No tenían ninguna prueba. Pero ¿acaso no les había sido presentado o presentadas las señales? ¿Acaso no las habían visto, las señales que hacía Jesús y las pruebas que le acreditaban como el Mesías anunciado por los profetas? Por ejemplo, Isaías decía que los ciegos iban a recibir la vista cuando viniera el Mesías, y luego no están frente a un ciego que recibió la vista. ¿No es una prueba suficiente? Pues claro que sí, pero ellos no las quisieron ver. Y esto era lo realmente grave, porque como líderes religiosos de la nación, sencillamente todavía no habían logrado dar una explicación convincente aquí al origen del poder y la sabiduría de Dios, o que a través de Jesús. Ellos todavía no podían explicarlo. Ellos muy internamente sabían que este era el Hijo del Hombre, este era el Hijo de Dios. Así como el mismo Nicodemo se lo hace saber, sabemos que viene de Dios. Simplemente lo rechazaban y le hacían una acusación, realmente una acusación absurda. Es lo que están haciendo. Porque ellos están como prácticamente, como diría el Señor a Pablo, están dando coces contra el aguijón, están luchando contra la corriente. Y lo mismo hicieron con su precursor, con Juan el Bautista. Cuando el Señor les preguntó sobre él, sobre su origen, de su autoridad, sencillamente ellos dijeron, no sabemos, no sabemos. Mire por lo que dicen por allá en Marcos, capítulo 11, versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creéis? Y si decimos que de los hombres, pero temían al pueblo, porque pues todos tenían a Juan como el verdadero profeta. Así que respondiendo le dijeron a Jesús, no sabemos. ¿Sí nota? No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que ellos se habían levantado aún contra Juan el Bautista, no estaban dispuestos a aprobar el bautismo de arrepentimiento que proponía Juan como preparación para cuando viniera Jesús, no estaban dispuestos al arrepentimiento. Ellos se jactaban siempre de venir de Moisés, de venir de Abraham, y no estaban dispuestos a rendir sencillamente su orgullo espiritual y religioso acerca de un hombre, y mucho menos si venía de Nazaret, y mucho menos si conocían el contexto social en el que venía, que era hijo de María, hijo de José, un carpintero. No, de ahí no puede salir nada de bueno. Así que ellos no estaban dispuestos, porque ellos esperaban sencillamente un Mesías, pero que viniera con toda la pompa como ellos lo esperaban. Así que se mostraban orgullosos, altivos, cuando decían, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Así que los prejuicios teológicos de los fariseos los tenían cegados. Esos prejuicios, ante cualquier cosa que no fueran sus propias opiniones preconcebidas, su orgullo, su fanatismo, no les permitía aprender nada más, pero sus argumentos no tenían sentido. No tenían ningún sentido. El Señor ya les había dicho que si creían en Moisés, también creerían en él. Que si creían en Abraham, las obras de Abraham harían. Así que estaban inmersos en un absurdo, queriendo refutar a este Mesías, queriendo refutar a Jesús. Sencillamente también creerían en él, puesto que él había escrito, o de él había escrito Moisés. Inclusive, si ustedes son de Moisés, si son discípulos de Moisés, pues entonces deberían creer en mí, porque de mí escribió Moisés. Y les dice allá en el versículo, en Juan 5:46, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Así que mirándolo desde todas estas perspectivas, es ilógico, es absurdo ver estos fariseos
cómo buscan la forma de negar verdaderamente a Jesús como el Mesías, pero de una manera absurda. No tiene peso lo que están diciendo, no tiene peso lo que están asegurando. Según su razonamiento, el razonamiento de ellos, parecía incompatible creer en el Mesías, en Moisés, y al mismo tiempo en Jesús. Eso era imposible para ellos. Y al mismo tiempo en Jesús. Cuando lo cierto es que ambas cosas eran complementarias. Muy cierto, porque de Jesús escribió Moisés, precisamente. Y la ley que le fue entregada a Moisés apuntaba precisamente también a Jesús. Por un lado, les estaba mostrando que la ley era imposible, no les podría salvar, y sin embargo la ley les apuntaba a que vendría uno que vendría a traer salvación, que era Cristo. Lo dice por allá en Gálatas capítulo 3. Esa es la ley, el ayo que lo lleva a Cristo. Sin embargo, ellos de una manera necia se atribuyen a refutarle a Jesús, a negarse a creer en Jesús, a negarse a creer en ese Mesías, cuando lo cierto es que todas estas situaciones del pasado, de los sacrificios, las fiestas, la ley, todo lo que ellos tenían, todo lo que prácticamente había ayudado a desarrollar a la nación de Israel, todo eso apuntaba a Cristo y sin embargo ellos no lo querían aceptar. Así que si hubieran verdaderamente sido, aquí en este caso, verdaderamente sido auténticos y genuinos discípulos de Moisés, pues serían también de Jesús. Así de sencillo es. Si verdaderamente fueran discípulos de Moisés, si verdaderamente fueran linaje de Abraham, como ellos tanto alegaban, pues sencillamente las obras de Abraham harían y sencillamente las enseñanzas de Moisés seguirían, pero no estaban dispuestos a eso. Ellos sencillamente no querían aceptar que Jesús realmente fuera de quien habló Moisés. Así que lo que ellos realmente no querían saber nada de eso, ni siquiera eran capaces inclusive de pronunciar su nombre. Sencillamente ellos se refieren a Jesús como ese. ¿Sí nota? Ellos dicen por allá, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, les cuesta inclusive pronunciar el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Simplemente se refieren a él como ese, usando un tono allí despectivo. Su palabrería no convencía al que había sido ciego. El ciego sencillamente vuelve otra vez a la carga. El ciego ante esas palabras que ellos les dicen, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero a ese no lo conocemos. Y el que había sido ciego está observando, está escuchando todo lo que sus argumentos de estos líderes religiosos para querer defender su causa, y sin embargo el que había sido ciego no pasa entero, por decirlo de alguna manera, sino que vuelve de nuevo a retomar la carga, y en el versículo 30 del capítulo 9 de Juan les dice de la siguiente manera, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y que a mí me abrió los ojos. Y qué tremendo, realmente los puso en aprieto, ¿cómo podían ser líderes espirituales de Israel y confesarse ignorantes aquí en cuanto a su autoridad? O en cuanto a la autoridad de uno que tenía poder para dar vista a los ciegos. Eso era tremendo para ellos. Así que el que había sido ciego no permite, no se deja envolver, no se deja embolatar por la palabrería de estos, sino que sencillamente sigue con su argumento. Respondió y dijo, pues eso es lo maravilloso. Ustedes dicen que no saben, que no lo conocen, y lo maravilloso es que aunque ustedes no lo conocen, a mí me abrió los ojos. Quedaba claro que eran guías de ciegos estos fariseos, a pesar de sus pretensiones, todos sus títulos académicos, la posición religiosa que ocupaban, inclusive les había impedido conocer la verdad en cuanto a Jesús. Estaban cegados por su religiosidad, algo que aquel que había sido ciego estaba observando con toda claridad. La lógica del mendigo era muy, pero muy simple, pero también totalmente correcta. No era simple, era simple, mas no simplista. Lo que está diciendo aquí es una lógica correcta. Solo quien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios definitivamente puede ser escuchado por Dios. Él le dice en el versículo 31, mire cómo les contesta, y sabemos que Dios no oye. Eso le dice el que había sido ciego
a los fariseos, a los líderes religiosos. Mire cómo les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En realidad, con una habilidad aquí extraordinaria, el que había sido ciego estaba usando las convicciones que ellos mismos habían enseñado. Les está devolviendo las convicciones que ellos mismos tenían. Era un hecho de que ellos pensaban que Dios no oye a los pecadores. Le habían dicho, ellos mismos dijeron en el versículo 16. Miremoslo allí. Ellos mismos lo dijeron. Ellos mismos lo atribuyeron. En el versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Así que lo que está haciendo aquí el ciego, el que había sido ciego, muy hábilmente, muy inteligentemente, es usando lo que ellos tanto creían y tanto refutaban, que alguien que fuera pecador no podía hacer señales. Entonces él les está diciendo, eso es lo maravilloso, que él, el que ustedes no conocen, a mí me haya dado la vista. Al que ustedes niegan, que lo están tildando de pecador, entonces si es pecador, ¿cómo me dio a mí la vista? Si me entienden, los está poniendo en aprietos. En realidad, con esa habilidad extraordinaria está usando las convicciones que ellos mismos tenían acerca de los pecadores para exhortarles. Era un hecho de que ellos pensaran eso, de que no, ningún pecador podía hacer señales de parte de Dios. Ellos siempre enseñaban que las respuestas inclusive a las oraciones dependían de que un hombre hiciera la voluntad de Dios y que fuera justo. Ese era un argumento que tenían los líderes religiosos. Es decir, si un hombre no es justo, si un hombre no hace la voluntad de Dios, Dios no lo oye. Y sin embargo, ellos mismos o están siendo prácticamente aquí, por decirlo de alguna manera, víctimas de sus propias palabras. Están siendo prácticamente prisioneros de sus mismas palabras. Porque aquel hombre, el que había sido ciego, no se dejó embolatar, sino sencillamente está parado, sencillamente en el argumento de, aunque no conoce a Jesús plenamente, pero está parado de la convicción de lo que ese que aún no lo conoce todavía, pero le dio la vista. Está hablando desde la experiencia de alguien extraordinario que sencillamente le hizo algo que sencillamente los judíos refutaban tanto. Un hombre pecador no puede hacer señales. Entonces lo que les está diciendo, si ese es pecador, entonces ¿por qué a mí me dio la vista? ¿Por qué está haciendo señales? Porque nadie puede hacer señales si no viene de parte de Dios. Es decir, el ciego muy hábilmente los está arrinconando a nuestros líderes religiosos acá. Ellos dependían de eso, de que sencillamente enseñaban eso, que las oraciones para que tuvieran respuestas sencillamente tendría que ser de alguien que realmente es justo y que realmente está haciendo la voluntad de Dios, es decir, de alguien que no es pecador. Y ellos se creían que no eran pecador, por eso oraban y hacían largas oraciones y querían ser oídos y pretendían que porque ayunaban, porque ofrendaban, porque iban al templo, es decir, ellos se jactaban de esa religiosidad. Ellos creían que eran superiores a los demás. ¿Se acuerdan del publicano y el pecador que están orando? Y el publicano sencillamente está allí, sencillamente no quiere levantar su cabeza y llega a ese líder religioso y dice, si este supiera, menos mal que yo no soy como este señor, yo antes ayuno. Qué tremendo eso, como lo que hace la religiosidad definitivamente endurece el corazón humano. Así que, ¿cómo podían entonces decir que Jesús no provenía de Dios si había hecho un milagro único, un milagro extraordinario? ¿Cuál sería la explicación ahora? Entonces se encogerían los hombros simplemente a decir, pues definitivamente no sabemos. ¿Sería esa la lógica que tendrían? ¿Sería que simplemente se iban a esconder bajo ese raciocinio? De decir, definitivamente no sabemos, si ellos mismos están atacando algo que ellos conocen. Es la pregunta acá. El que había sido ciego continúa su razonamiento y les dice en el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir, eso les dice el que había sido ciego, desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, el que había sido ciego les está diciendo, no se había oído decir que cualquiera pudiera hacer milagros de este tipo. Les hace notar también la obra completamente extraordinaria que Jesús acaba de hacer. Era algo que estaba por encima
de las facultades humanas. Y de hecho, aquel hombre nunca había escuchado inclusive que se hubiera hecho un milagro tan tremendo como el que se hizo en él. ¿Cómo era que los fariseos no podían apreciar inclusive allí la grandeza de lo que había ocurrido en él? ¿Cómo era que ellos no podían darse cuenta? Querían omitir tanto detalle como lo omitieron también con el paralítico de Betesda y con otros más. Sencillamente porque que estaban más sembrados en defender su postura de, por ejemplo, las tradiciones humanas como el sábado. No se puede hacer ninguna obra en sábado y sencillamente lo usaban como argumento para defender su posición. Tremendo eso. Pero finalmente el hombre que había sido ciego no iba a depender definitivamente de que los fariseos aceptaran a Jesús o no. El ciego no iba a depender de eso. Quien había sido ciego no iba a depender de si ellos querían creer o querían refutar, de que si ellos querían creer o querían sencillamente rechazar. Él no iba a depender de eso y asumió su propia responsabilidad frente a este hecho. Mire lo que dijo, verso 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Para él, la autoridad con la que Jesús actuaba era definitivamente divina. Él sabía, tenía la certeza de que éste venía de parte de Dios. No había otra explicación posible. Así que él sabe que sencillamente ha sido receptor de un milagro que no lo hubiera podido hacer cualquiera, si no venía de parte de Dios. Por eso él defiende su argumento y así lo expuso a sus interrogadores. No habían conseguido amedrantarle y sin temor alguno dejó clara su posición. ¿Qué dijo aquí para cerrar su posición el que había sido ciego? En el versículo 34 dice acá que sencillamente cuando él los refutó, cuando él los arrinconó, mire lo que le respondieron llenos de ira, llenos de enojo. Mire cómo reaccionaron los líderes religiosos. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Inmediatamente lo expulsaron. Qué tremendo eso. Sus argumentos habían resultado prácticamente incontestables para los fariseos. No le pudieron responder y definitivamente lo que más definitivamente les causó ira y enojo es que este que había sido ciego prácticamente los calló públicamente, los silenció públicamente, los avergonzó prácticamente públicamente, y ellos no estaban dispuestos a eso, a que un simple mendigo, porque recuerde que ese había sido mendigo, que un simple mendigo que estaba toda la vida recogiendo limosna, que estaba ya postrado en las orillas del templo, que sencillamente muy seguramente no era un hombre pudiente económicamente hablando, viniera aquí a refutarles a ellos. No estaban dispuestos a eso, así que obraron y actuaron llenos de enojo, llenos de ira, llenos de ofendidos. Sencillamente le dijeron: tú naciste en todo el pecado, y inmediatamente lo expulsaron de la sinagoga. Sus argumentos habían resultado incontestables. Ahora ellos se vuelven airados contra el que había sido ciego y lo expulsan definitivamente de la sinagoga, porque era la herramienta que ellos tenían. Con esa herramienta amenazaban a muchos, amedrantaban a muchos. El que se atreva a confesar a Cristo será expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga significaba ser expulsado de la vida social, de la vida económica, de la vida académica, de la vida religiosa. Es decir, era prácticamente ser excluido de toda vida social y religiosa y económica en la nación de Israel. Era estar prácticamente, definitivamente en apuros, en aprietos. Entonces, a este no le importó. Dijo: que me quede sin trabajo, que me quede sin lo que sea, pero Cristo fue el que me dio la vista, y no puedo hablar otra cosa más que lo que Cristo hizo en mí. Aunque usted diga que es pecador, no lo sé, pero lo único que sí sé es que Él me dio la vista, y que ningún hombre puede hacer un milagro como lo hizo Él si Dios no está con Él. Ningún hombre pecador lo puede hacer, ningún hombre normal. Así que Él se paró en su argumento, en la convicción firme, estaba empezando a desarrollar esa fe en Cristo, y esa fe fue la que lo paró a estarse a defender el argumento, a pesar de que aquellos judíos querían amedrantarlo. No se dejó amedrantar, no se dejó mover el piso. Qué bueno que hoy en día hubiese cristianos así, que no se dejen mover de sus convicciones, que no se dejen mover de lo que creen, que no se dejen mover de su fe. Dios nos ayude, porque el Señor Jesucristo advirtió
Dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Porque muchos van a apostatar, es decir, muchos se van a apartar de la fe, muchos la van a negar, muchos la van a vender. Ante cualquier problemilla, inmediatamente van a vender sus principios. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, a aprender de este que fue ciego. No lo conocía a Jesús, no lo conocía, nunca lo había visto. Ni siquiera cuando recobró la vista, porque el Señor inclusive le untó lodo y lo mandó al estanque de Siloé. Y cuando éste volvió ya Jesús no estaba. No lo había visto. Hasta aquí el que había sido ciego, a pesar de que ya tenía la vista física, todavía no sabía quién era Jesús. No lo había visto con sus propios ojos. Estaba estrenando ojos y todavía no había visto al que le dio esos ojos. Qué tremendo eso. Ni qué ni hablar de la ceguera espiritual. Es decir, este hasta ahora ya está empezando también a tener vista, no solamente la vista física, sino que ahora está empezando a tener la vista espiritual. La vista que empieza a moverse a través de la fe. Y tanto que a pesar de que no conoce a Jesús físicamente todavía, y sin embargo tiene la certeza de que él recibió la vista de alguien que había venido de parte del cielo. Porque ningún hombre pecador hubiera podido hacer eso. Cualquiera no lo hubiera podido hacer. Así que qué tremendo, qué interesante, que a pesar de que estaba nuevito prácticamente en el Evangelio, este ciego se paraba firme en la raya a mantener y a defender la fe que él creía. Qué tremendo, qué tremendo. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros como pueblo de Dios, de no vender la fe, de no negarla. Tal vez no hayamos recibido los milagros que el Señor nos haya hecho a lo largo de nuestra carrera cristiana, tal vez no hemos visto cosas rimbombantes de parte de Dios, pero sencillamente eso no quiere decir que Cristo no haya actuado en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que decíamos en los días anteriores que nadie nos quitará lo que Cristo ha hecho en nosotros? Tal vez no hayamos recibido milagros latentes, físicos, palpables, tal vez no hayamos recibido eso de parte del Señor, pero lo que el Señor ha hecho en nosotros, eso nadie nos lo puede cambiar y nadie lo puede refutar, ni siquiera nosotros mismos. Ni siquiera nosotros mismos. Uno no puede decir, uy, es que yo me volví tan bueno desde que me volví evangélico, yo me volví buena persona, yo ahora soy bueno, bueno, bueno. Y a veces, no, nadie, hermano. Lo que Cristo ha hecho en nosotros, ningún ser humano lo ha podido hacer. Ni las lágrimas de mamá, ni las lágrimas de la esposa, ni las lágrimas de los hijos. Lo que a Cristo ha hecho en nuestras vidas, nadie lo ha podido hacer. Y ese es el mayor milagro. Esa es la mayor señal, mejor dicho. A mí me preguntan, ¿usted cree en Dios? Yo les diría sí. ¿Por qué? ¿Usted lo ha visto? Le diría, no lo he visto, pero por lo que ha hecho en mí, por eso creo en Dios. Y esa era la convicción que tenía este que había sido ciego. Esa era la certeza que tenía este que había sido ciego. Sencillamente no conocía a Jesús, no lo había visto, pero ese milagro que él recibió le daba la certeza de que era hecho por alguien que había venido de parte de Dios. ¡Qué tremendo! Así que estos no pudieron contra el ciego. No aguantaron. No aguantaron los argumentos del ciego y sencillamente le acusaron, le respondieron con ira. Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, le dicen. Tú naciste en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Y ellos no estaban dispuestos. Recuerda que eran orgullosos. No estaban dispuestos a que alguien que antes mendigaba ahora se parara frente a ellos a refutarles. Y sencillamente usaron la fácil. Lo expulsaron de la sinagoga. Quitémonos, es decir, pretendieron sencillamente cortar el mal de raíz. Sus argumentos habían resultado incontestables para los fariseos, que habían sido silenciados públicamente por este que había sido ciego. Y sencillamente le contestan, mire cómo le dicen, tú naciste de todo en pecado. Para ellos la ceguera de este hombre, para ellos esa ceguera que él tenía, la física, era nada más y nada menos que una demostración de que había sido un hombre malo. Por eso le dicen, lo que pasa es que usted le está pasando eso, usted nació ciego, pero porque es un hombre pecador. Porque ellos asociaban eso, que cualquier mal que le llegara a las personas era porque estaban en pecado. Por eso fue que le preguntaron, ¿tú naciste ciego? Perdón, ¿tú naciste en pecado o tus padres? Y como este no le respondió, entonces fueron a los padres a ver si era que de pronto los padres habían sido pecadores. ¿Sí notan eso? Porque ellos asociaban eso. Por eso usaron la fácil para responderle al ciego, para ofenderle. Sencillamente le dijeron, lo que pasa es que usted nació ciego, pero porque usted nació en pecado. O el pecado suyo o pecado de sus padres, por eso es que nació ciego. Por eso naciste, por eso, y ahora le están diciendo, lo que pasa es que tú naciste de todo en pecado, pero no tenían en cuenta toda la verdad. No la tenían en cuenta porque el ciego ya había sido sanado.
aunque le estén acusando de haber nacido en pecado, aunque le estén acusando de ser hombre pecador, tenían una verdad a medias. Tenían una verdad a medias y ellos asociaban que sencillamente el mal que él sufría de la ceguera era por causa del pecado, era una verdad a medias, porque lo que ellos no habían notado es que él ya había sido sanado. Lo que, siguiendo pues por toda lógica, les debería haber llevado a pensar, oiga, que si este hombre era merecedor de un milagro así, es porque posiblemente ya se hubiese arrepentido. ¿Sí me hago entender? Ellos ya, la simple lógica nos habla, y la simple lógica de estos líderes religiosos tuvo que haberles hablado. Oiga, si este puede que haya nacido en pecado, puede que sí, pero si ahora recibió un milagro, quiere decir que este se arrepintió ya. O sea que sí nació en pecado, pero se arrepintió, por eso recibió ese milagro. Así que la simple lógica ya les debía dictar de que definitivamente él había recibido un milagro de parte de Jesús. Así que para el ciego ya no valía sencillamente la pena seguir explicándoles más cosas. Ya sabía que estos estaban cerrados y no estaban dispuestos definitivamente a escucharle. Estaban cegados, cerrados, como decimos nosotros popularmente, y trancados por dentro. No estaban dispuestos a escuchar los argumentos del ciego, del que había sido ciego. Así que, qué atrevimiento aquí. Qué atrevimiento que el de aquel hombre que intentó sencillamente enseñarles acerca de Jesús. Fue un acto osado de parte del que había sido ciego. Querer enseñarles, querer explicarles, querer de alguna manera mostrarles quién era el Mesías, quién era el Jesús que había actuado y obrado en la vista de él, el que había hecho un milagro en él. Quería enseñarles quién era él, pero sencillamente estos estaban tan cerrados, tan cegados por su religiosidad y su orgullo, que definitivamente se cerraron y se negaron a toda posibilidad de querer escucharle. Pero es que sencillamente la fe coloca al hombre más sencillo de los hombres por encima de los sabios y entendidos. Eso hace la fe. La fe va en contra de la razón. La razón siempre quiere buscar argumentos. La razón siempre quiere buscar palabras de argumentación que aún no son inclusive veraces. Busca argumentos, pero ¿por qué? Y preguntas y situaciones de ese tipo para querer refutar su incredulidad. Pero la fe es todo lo contrario. La fe es dar por cierto lo que no se ve. Darlo por cierto. Sencillamente el ciego está diciéndole, mírenme, yo era un hombre ciego y aquel hombre vino y me dio la vista. Es que no están mirando, el milagro está palpable. Y ahora no solamente nosotros desde esta orilla nos damos cuenta, leyendo a Juan, nos damos cuenta que este no solamente recibió la vista física, sino que con los argumentos que él tiene para refutarle a los líderes religiosos y fariseos, sencillamente nosotros desde nuestro plano de lectores nos damos cuenta de que este está empezando a recibir también la vista espiritual. No nos lo está diciendo abiertamente el texto, pero sencillamente nos da la posibilidad de que usted y yo vayamos entendiendo de que este ciego ahora está mirando de otra perspectiva. Está empezando también a recibir el paquete completo. No solamente la vista física, sino ahora también está recibiendo la vista espiritual. Se le están cayendo escamas espirituales. ¿Por qué? Con los argumentos a las respuestas que él está dando ante el interrogante de los fariseos. Así que los fariseos no iban a aceptar los argumentos del que había sido ciego. Así que sencillamente le dijeron, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y sencillamente hicieron la fácil, como dije hace un momento, lo expulsaron de la sinagoga. Ellos se creían los jueces de aquel hombre, al que despreciaban con todas sus fuerzas por el solo hecho de haber hablado bien de Jesús. Y era merecedor, según ellos, de ser expulsado. Y puesto que fueron incapaces aquí de contestarle con argumentos lógicos, sencillamente, y mucho menos con la palabra de Dios, mucho menos con las escrituras, definitivamente le expulsaron de la sinagoga. Qué lejos estaban llegando los líderes espirituales del pueblo de Dios. Ese pueblo que era escogido por Dios. Qué lejos estaban, un pueblo que había sido escogido como los líderes, como los que tenían que guiar a la nación de Israel.
Qué lejos estaba ese pueblo, qué lejos estaban llegando estos líderes religiosos cuando expulsaban a un hombre y nada más y nada menos que de la sinagoga, solo por haber dado testimonio acerca de Jesús. Qué tremendo. Cuando Jesús en el capítulo 10 habla del ladrón, de los ladrones, de las ovejas, está hablando de ellos, de esos líderes religiosos. Y cuando lleguemos al capítulo 10 lo vamos a explicar. Cuando el Señor dice, el ladrón de las ovejas es el que pasa por encima. Y se está refiriendo precisamente a ellos. A los que Dios había puesto como líderes religiosos para guiar a la nación de Israel hacia Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ni ellos querían creer, pero a los que creían los expulsaban de la sinagoga. ¡Qué tremendo! Así de sencillo, antes habían querido matar a Jesús y ahora sencillamente se habían levantado contra aquellos que confesaran a Jesús. Sin duda estamos aquí ante un momento clave en el ministerio del Señor, que marca la ruptura cada vez más definitiva que hasta el día de hoy se da entre el judaísmo oficial y Cristo, entre la sinagoga judía y la iglesia cristiana. Aquí se está marcando esa diferencia, esa ruptura distante cada día. Se revela con claridad que el cristianismo no podrá encajar dentro del marco del judaísmo. Hasta el día de hoy es así. Como ya lo había advertido el mismo Señor Jesucristo. Él lo dijo en Marcos, capítulo 2, él dijo lo siguiente: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aunque los primeros cristianos continuaron participando en el templo y en los servicios de la sinagoga, pronto se hizo obvio definitivamente que el cristianismo definitivamente no era compatible con aquel tipo de judaísmo. Ellos creían en otra cosa y no estaban dispuestos a ceder al cristianismo. Nosotros también como cristianos, como hablábamos hace un momento, que vivimos 2000 años después, sabemos que aceptar la fe en Cristo es causa de burlas, es causa de hostilidad, así que de aislamiento social, de menosprecio, de oposición, de todas esas cosas que nos corresponde por el solo hecho de ser ahora cristianos. Por supuesto que aquellos que hoy en día abandonan el judaísmo para convertirse al cristianismo también siguen siendo severamente criticados, también siguen siendo severamente señalados. Por ejemplo, en el Islam. Por ejemplo, si un musulmán se quiere convertir al cristianismo, para el musulmán eso es grave, porque sencillamente es traición al Islam y a veces paga hasta con la misma muerte. Qué tremendo eso. Hasta el día de hoy el cristianismo no compagina con lo demás. Así que si un judío es ateo, definitivamente no pasaría nada. Pero si un judío se vuelve al cristianismo, se mete en problemas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la colonia judía durante 14 años y el dueño de aquella empresa decía que el enemigo de los judíos se llamaba Jesucristo. Qué tremendo eso, que hasta el día de hoy muchos judíos todavía rechazan al Mesías, esperan un Mesías, todavía rechazan al Cristo que vino, todavía lo rechazan, no lo quieren creer, no quieren aceptarlo, todavía están esperando que venga el Mesías. Por eso ellos también van a ser juzgados. Durante el periodo de la gran tribulación, los judíos, la nación de Israel, será juzgada de parte del Señor. 3 juicios vienen sobre esta tierra. El juicio para la nación judía, el juicio para los cristianos y el juicio para los que no quisieron creer en Cristo. 3 tipos de juicio los asoció el apóstol Pablo que vendrían sobre esta humanidad. Así la clasificó el Señor. ¿En cuál de las 3 estamos nosotros? Es la pregunta. Porque como iglesia también vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, no para condenación, no para salvación, sino por obras, para premios, para galardones. Pero los judíos van a ser también juzgados por haber rechazado a Cristo. Inclusive se van a convertir muchos judíos en el periodo de la gran tribulación. Y muy seguramente ellos son los que van a tener que padecer la muerte por querer aceptar a Cristo, por defender la fe en Cristo. Qué tremendo eso hasta el día de hoy. Así que aceptar la fe en Cristo trae muchas consecuencias, así como lo veníamos diciendo. Que Dios nos ayude y que Dios ayude de verdad
a aquellos que están en otras corrientes, por decirlo de alguna manera, de su fe, por decirlo de alguna manera, el judaísmo, los islam, el que está, los que están en el hinduismo, otras corrientes que definitivamente les cuesta volverse a Cristo, porque si se vuelven a Cristo sencillamente se meten en problemas graves, en problemas graves. Así que definitivamente nosotros la tenemos, definitivamente como orábamos esta mañana, la tenemos fácil. Nosotros la tenemos fácil. Nosotros llegamos a Cristo y definitivamente lo único que hemos sufrido tal vez es la burla, tal vez es la hostilidad de nuestras familias que seguían otra corriente de fe y ahora pues nos refutan y dicen, pero es que aquí hemos creído siempre en esto y en esto y en esto y ahora usted dice que cree en Cristo, es lo máximo. Pero hasta el momento yo no creo que a alguien lo hayan desheredado por sencillamente volverse cristiano o lo hayan botado del trabajo por ser cristiano. Yo trabajé con la colonia judía y odiaban a Cristo y yo trabajé allá 14 años. Nunca me echaron. ¿Para qué voy a ponerme a decir, no, y tan pronto me dice cristiano me echaron? No, sencillamente nosotros, la verdad, como orábamos esta mañana, nosotros, el cristianismo de hoy no está sufriendo realmente persecución, como la van a sufrir aquellos que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación, o como la sufrieron aquellos primeros hombres, hermanos de fe después de Cristo, los primeros discípulos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, siglo primero, segundo, tercero, más o menos por allá hasta el año 320 más o menos, cuando se levantó un emperador Constantino y ya permitió que como que ya no persiguieran tanto a los cristianos. Pero ¿saben una cosa? Que eso trajo más mal a la iglesia que bendición, definitivamente, porque mientras los cristianos eran perseguidos, eran parados en la raya, y no fue sino que les soltaron un poquito las riendas y empezamos a meter a la iglesia la política, empezaron a meter un poco de cosas y empezó el cristianismo a sencillamente adulterarse. Qué tremendo eso. A veces, si no nos apretan, definitivamente no, como que no funcionamos. Qué tremendo eso. Eso trajo más prejuicio para la iglesia que bendición a la final. Cuando Constantino dijo, ya no persigan más a los cristianos, déjenlos. Sencillamente esto hizo que el cristianismo se volviera permisivo hasta por allá el año 1500, que se tuvo que levantar Lutero y volver a poner las cosas en orden. Por eso se llama la reforma, por eso se llama eso. Bueno, que Dios nos ayude definitivamente a mantener firme nuestra fe. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria. Bendito Señor, Señor Dios de la gloria, hemos orado en esta mañana por quienes están, Padre amado, en situaciones difíciles por causa de la fe. Señor, pero también hoy oramos por nosotros mismos, quienes, benditos señores de la gloria, decimos ser hombres y mujeres de fe, pero que benditos señores de la gloria, definitivamente dándonos cuenta, Señor, y siendo sinceros, nuestra fe realmente no ha sido probada. Nuestra fe realmente no ha sido probada. Realmente, señores de la gloria, Padre amado, no hemos alcanzado, benditos señores de la gloria, lo que realmente, Señor Dios de la gloria, padecieron aquellos primeros hombres de fe. Realmente aquellos que se mantuvieron firmes, como un apóstol Pablo, como un apóstol Pedro, como el mismo Juan, quien escribió aquí el Evangelio, señores de la gloria. Padre amado, ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, benditos señores de la gloria, porque la demanda es la misma. La demanda es la misma. Tú dijiste, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa demanda no ha pasado de moda. Esa demanda es innegociable. Esa demanda, Señor, es inquebrantable. Esa demanda que tú hiciste a aquellos que querían seguirte por allá, cuando tú estabas aquí en la tierra, aquellos que dijeron, Señor, te seguiremos donde sea. Tú inmediatamente les dijiste, pues las zorras tienen guaridas y las aves de los nidos, de las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ustedes verán. Así que el Señor fue claro en el momento en que advirtió de aquellos que querían seguirle. Y la demanda para aquellos que querían seguir a Jesús en aquel momento es la misma demanda que tenemos hoy nosotros. Es la misma demanda. No ha cambiado, porque la palabra de Dios no cambia, no varía, no caduca, no se destiñe, no se desvela. Es la misma palabra, es tan fresca y es tan vital y es tan vigente como cuando el Señor las pronunció con sus propios labios. Señor Dios de la gloria, por eso hoy, Señor, hoy pido a ti, Señor, que como pueblo de Dios
nos ayudes a examinarnos cuál es nuestra clase de fe, en qué descansa nuestra fe, en qué descansa, en qué la apoyamos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y tal vez muchos están esperando que este año sea un buen año. Esa es la certeza para algunos. Señores de la gloria, pero para mí la fe es, bendito Señor, precisamente como la palabra fe del pistis, que significa fiel, fidelidad, fidenigno, fiable, confiable, señores de la gloria. Para mí la fe es eso, seguir fiel en Cristo a pesar de no ver nada, seguir fiel en Cristo, firme en Cristo, a pesar de no recibir ni siquiera nada, si así le place al Señor no darnos nada. Seguir fieles, a pesar de que vengan situaciones difíciles, seguir fiel en Cristo. Esa es la verdadera fe, Señor Dios de la gloria. Por eso ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en nuestra fe. Que cuando tú vengas por la iglesia, halles eso, halles respuesta a la pregunta que tú hiciste hace 2000 años. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre venga, dijiste tú, preguntaste, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Porque muchos van a apostatar de la fe, es decir, muchos la van a vender, muchos la van a negar, muchos la van a dejar de lado, no van a aguantar el voltaje de este mundo, no van a aguantar la presión. Señor, por eso ayúdanos. Ayúdanos como tú, Señor, le dijiste a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y voy a orar por ti para que no te zarandee. No, el Señor no le dijo eso. El Señor le dijo, voy a orar por ti para que tu fe no mengüe. Señor, hoy oramos por nosotros mismos, el pueblo de Dios. Oramos por nosotros mismos, Señor. Ayúdanos para que nuestra fe no mengüe. Ayúdanos a no menguar, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padre amado. Ayúdanos porque vendrán tiempos difíciles, Padre amado. Tiempos duros, Padre amado. Ayúdanos a estar firmes, plenos allí, fieles a ti, bendito Señor. Es mi oración en esta mañana. Por todo el pueblo de Dios en el mundo. Señor Dios de la gloria, que cuando tú vengas por tu iglesia, puedas hallar fe en nosotros, Padre amado, Señor Dios de la gloria, puedas decir de nosotros, buen siervo y fiel, ahí va la palabra pistis, buen siervo y fiel, en lo poco has sido mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que podamos escuchar esas palabras de parte tuya, Señor Dios de la gloria. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que mi Dios me los bendiga, que tengan un buen día. Que este día la gracia, la misericordia esté sobre cada una de sus vidas, en sus actividades, sobre sus familias. Un abracito para todos mis amados. Dios me los bendiga. Chao, mis amados.